Hay cosas que solo creemos viendo, e incluso viendo, todavía intenta negar. Esa es una de esas historias que empieza donde nadie se atrevería a buscar, en un cementerio. Pero lo más sorprendente no fue el lugar. Fue lo que escuchó. Y lo que descubrirás desde aquí, puede cambiar todo lo que piensas sobre familia, verdad y supervivencia. Mateo Vargas nunca fue el tipo de hombre que buscaba problemas, pero acabó sumergido en el tipo de verdad que arranca el suelo debajo de los pies. Una revelación tan absurda, tan impactante, que podría haber sido enterrada para siempre. Pero no fue. Porque él escuchó. Él tuvo el coraje de seguir. Y lo que pasó después, nadie esperaba. Esa historia te va a mover. No solo porque es demasiado emocionante, sino porque es demasiado real. Quien ya sintió que fue engañado por quien más confiaba va a entender el peso de esa jornada. Quien ya cargó dudas sobre su propio origen se verá en ese camino. Y quien cree que la verdad siempre gana, necesitará revisarlo hasta el último segundo. Estás a punto de acompañar una búsqueda que comienza con una voz susurrada del más allá. Y termina con un legado que nadie pudo destruir. Mateo no quería ser héroe. Pero cuando escuchas lo que escuchó, o siempre huyes, o lucha hasta el final. Mateo Vargas caminaba solo por la carretera de tierra ritmo que llevaba al viejo cementerio de Barceló. El cielo estaba tingido de gris, como si hasta el tiempo supiera que aquel día llevaba algo diferente. Sus pasos hundieron ligeramente en la tierra húmeda, y el sonido de las hojas secas se rompieron bajo sus pies hacía el silencio parecer aún más aterrador. Él no sabía por qué iba hasta allá, solo sentía que necesitaba. Era como si alguna fuerza invisible sacara su cuerpo en la dirección de las tumbas olvidadas. A los 33 años, Mateo llevaba en el pecho una angustia que ni él podía explicar. Trabajaba como marceneiro, vivía de forma simple, y raramente se envolvía con alguien. Desde la muerte de su padre, hace años, se convirtió en una especie de sombra de sí mismo. Pero esa mañana, algo en él despertó, una inquietud absurda, como un susurro insistente dentro de la cabeza. Y fue ese susurro que lo guió, paso a paso, en dirección a aquel lugar que nadie en sana conciencia visitaba sin motivo. La puerta encerrujado rancheó al ser empujado, y el sonido ecoó como un aviso. No creerás en esa historia, repetiría después a quien quisiera oír. Porque lo que encontró allí cambiaría todo. Las lápidas antiguas parecían observarlo, y el viento cortaba su piel como navallas heladas. La sensación era que estaba siendo observada, pero al mirar alrededor, veía solo el vacío, un silencio que pesaba como plomo. Él intentó reírse de sí mismo, pero hasta el sonido de la propia voz suena demasiado extraño allí. La memoria de su madre, que siempre decía para nunca jugar con los muertos, volvió con fuerza. Escuchan más de lo que imaginamos, dijo. En la infancia, él pensaba lo gracioso. Pero ahora, parado entre cruces de piedra cubiertas de musgo, eso no parecía más juego. Era una verdad que venía a la luz con un sabor amargo y arrepiante. Y fue en ese instante, en ese mismo instante, que todo comenzó a cambiar. Mateo escuchó. Fue como un susurro viniendo del suelo, como si alguien hablara bien abajo de sus pies. Él congeló. Mateo, necesitas saber, la voz era débil, casi un pensamiento, pero era real. Su corazón se disparó. La mente luchaba para racionalizar, pero el cuerpo ya sabía, aquello era demasiado real para ser invención. Era el tipo de revelación que no espera oír, aún más en un lugar como aquel. Y lo que pasó después te va a chocar. Él se bajó lentamente, como si estuviera hipnotizado. Sus ojos fijaron una lápida que nunca había visto antes, a pesar de haber pasado allí algunas veces en la juventud. Ella tenía su apellido. Vargas. Pero no era de su padre. Era de alguien que nunca había oído hablar, Diego Vargas, muerto a los 38. Nadie esperaba por eso, murmuró, sintiendo un escalofrío subir por la espina. Eso no podía ser coincidencia. Las manos temblaban mientras él tocaba la lápida. El mármol estaba frío como hielo, pero parecía pulsar, como si hubiera algo vivo allí. Y entonces la voz volvió, más nítida ahora, ellos te mentirás. La frase se repitió. De nuevo. Y de nuevo. Cada vez más clara.
como si el secreto estuviera preso allí por décadas, esperando por él. Un secreto revelado de la manera más improbable posible, por una voz venida de la tierra. El más loco es que, incluso asustado, Mateo sentía una paz extraña. Como si finalmente estuviera a punto de descubrir algo que buscaba hace mucho tiempo, sin saberlo. Era como si todas las piezas del rompecabezas de su vida comenzaran a moverse, solas, por primera vez. La verdad viene a la luz, pensó. Y en ese cementerio olvidado por todos, finalmente descubrió que no estaba solo. Su respiración se quedó desegante. Los árboles temblaban de leve, pero ningún sonido venía de sus hojas. Él miró alrededor, esperando ver a alguien, pero solo encontró el vacío. El tipo de vacío que grita. Que carga historias que nadie se atreve a contar. Y allí, parado delante de aquella lápida, Mateo entendió que lo que estaba a punto de suceder era mayor que cualquier cosa que él ya hubiese vivido. Él todavía no sabía, pero esa voz, ese mensaje, iba a cambiar el rumbo de todo. Porque no era solo una advertencia. Era una convocatoria. Y el encuentro más emocionante de su vida estaba a punto de pasar. Mateo pasó la noche en claro. Incluso después de salir del cementerio, con el frío grudado en el cuerpo y la mente en colapso, no pudo olvidar esa voz. Cada palabra ecoaba como un trueno dentro del pecho. Ellos te mentirás. ¿Pero quién era ellos? ¿Y qué había escondido exactamente? A partir de ese instante, supo, o descubriría la verdad, o enloquecía intentando. Porque ese no era un susurro cualquiera, era una llamada. Una revelación al borde del imposible. En la mañana siguiente, fue directo a la casa de la tía Mercedes, la hermana mayor de su padre. Ella siempre supe de todo. Era de aquellas mujeres que guardaban secretos como quien encerrado una caja fuerte y engole la llave. Cuando ella lo vio en la puerta, con el rostro abatido y ojos rojos, soltó un suspiro que más parecía miedo. ¿Has estado allí, verdad? La pregunta vino antes de cualquier cumplimiento. Nadie esperaba por eso. La respuesta de Mateo fue un silencio amargo, que decía todo. Mercedes hesitó, pero lo llevó hasta la cocina. El olor de café recién pasado se mezclaba con el peso de lo que estaba por venir. Ella se sentó, tomó un tercio antiguo entre los dedos y miró a los ojos del sobrino. No deberías haber ido. Pero ya era demasiado tarde. Mateo insistió. Necesitaba entender. Quería respuestas. Y ahí fue donde la verdad comenzó a salir, arrastrada, dolorosa, pero inevitable. La verdad viene a la luz. Y lo que pasó allí te va a chocar. Mercedes contó que Diego Vargas era, en realidad, hermano del padre de Mateo. Un hermano renegado, que había sido acusado de un crimen que decía no haber cometido. Nadie hablaba de él. Era como si nunca hubiera existido. Su padre juró que él estaba muerto, pero nadie vio el cuerpo. La revelación cayó como una bomba. Diego era un fantasma en su propia historia. Y ahora estaba tratando de ser escuchado, incluso después de la muerte. Mateo sintió un nodo en la garganta. Era como si todo lo que sabía sobre su familia fuese una farsa cuidadosamente construida. Y esa voz que lo llamó por el nombre en el cementerio, ahora tenía sentido. ¿Era él, tía? Mercedes solo asintió, con los ojos marejados. Él intentó avisarme antes, pero tuve miedo. Todos tuvimos. Era demasiado emocionante para digerir. Como una película en la que la verdad es jugada en el cuello del personaje principal sin aviso. Un secreto revelado, en el silencio del dolor. A pocos, Mateo fue ligando las piezas. Su padre siempre evitaba preguntas sobre la infancia, sobre los abuelos, sobre cualquier cosa que remitiera al pasado. Y ahora él entendía por qué. La familia había escogido olvidar. Enterrar la historia junto al nombre de Diego. Pero Diego no lo aceptaba. Ni la muerte fue capaz de detenerlo. La verdad, incluso Abadilla, siempre encuentra una forma de aparecer. Y ahora, finalmente, ella venía a la luz. El más perturbador era percibir que tal vez su padre estuviese involucrado en algo mucho mayor de lo que jamás podría imaginar. No vas a creer, Mateo, pero había dinero involucrado. Y poder.
La frase de Mercedes se quedó martelando. Porque nada era más impactante que entender que la propia familia puede ocultar monstruos bajo la alfombra. Y lo peor, sonreír por encima de eso, como si nada hubiera pasado. Esa historia te va a mover. Mateo se recordó de un día, todavía niño, cuando oyó a su padre gritando con alguien al teléfono, diciendo, «Él no puede aparecer. No ahora». En ese momento, pensó que era trabajo. Hoy, esa memoria tenía otro peso. Un peso oscuro, helado, casi imposible de soportar. Como quien abre una puerta olvidada en el fondo del sótano y encuentra allí el verdadero motivo de todas sus pesadillas. El final inesperado ya estaba en movimiento, aunque él no lo supiera todavía. Con el corazón acelerado, miró a Mercedes y dijo, si intentó avisarme, es porque todavía tiene más. Mucho más. La tía bajó los ojos, en silencio. El silencio de quien sabe, pero no quiere decir. Mateo sentía que estaba a punto de caer en un agujero sin fondo, y lo peor, no había más como volver atrás. Lo que escuchó en el cementerio era solo el comienzo. La revelación más impactante aún estaba por venir. Y fue entonces que ella dijo, casi susurrando, como si temesis que las paredes escucharan, Mateo, tiene alguien vivo que sabe de todo. Y esa persona está más cerca de ti de lo que imagina. Mateo salió de la casa de la tía con el corazón pesando como plomo. Las palabras de ella martelaban sin parar, tiene alguien vivo que sabe de todo, su mente giraba como un reducto, tratando de entender quién podría ser. ¿Y por qué esa persona, si realmente sabía de la verdad, había silencio hasta ahora? Era el tipo de secreto revelado que podía destruir familias enteras. Y tal vez por eso haya sido tan bien escondido por tanto tiempo. Pero ahora ya era tarde para esconder cualquier cosa. En el camino de vuelta, Mateo no logró evitar los recuerdos. Pensaba en la cara del padre, a veces en que él cambiaba de asunto cuando el pasado era mencionado. Como esa vez en que Mateo preguntó sobre los tíos y escuchó solo un seco, no tengo hermanos. Lo doyó en ese momento, pero ahora doía más aún. Era mentira. Y lo más impactante era entender que había crecido rodeado de esas mentiras, como si fueran paredes invisibles, disfrazadas de protección. Al llegar a casa, no podía parar quieto. Andaba de un lado al otro, mirando fotos antiguas, cartas guardadas, cualquier pista que lo llevara a la persona que Mercedes mencionó. Y entonces, como quien es empujado por una fuerza mayor, abrió el viejo baúl del padre, que quedaba encerrado desde su muerte. El olor de madera húmeda y pasado olvidado invadió el ambiente. Dentro, entre papeles amarillos, había algo que él jamás imaginaría encontrar. Una carta. Escritura a mano. Enderecida a alguien llamado Samuel, y firmada por Diego Vargas. Las manos de Mateo temen. Eso era más que una reliquia. Era un puente entre dos mundos, el de los vivos y el de los muertos. El contenido de la carta era corto, pero directo, si algo pasa conmigo, busque Samuel. Él sabe todo. Él vio todo. Era una revelación impactante. Ese nombre, olvidado por todos, ahora era la clave para una verdad que nadie jamás tuvo el coraje de decir. Mateo sabía quién era Samuel. Un viejo amigo de la familia, de aquellos que siempre aparecían en los cumpleaños, discretamente. Siempre callado, siempre observando. Nunca se metía, pero estaba allí. Siempre ahí. Ahora todo tenía sentido. Lo que pasó después te va a chocar, tal vez él estuviese cuidando todo ese tiempo todo. No por lealtad al padre de Mateo, sino por algún pacto con Diego. ¿Y si fuera así, por qué nunca dije nada? Su mente fervía. Decidió que necesitaba ver a Samuel cuanto antes. Pegó el coche, dirigió sin pensar, como si el cuerpo supiera el camino antes mismo del cerebro dar el mando. Era como si cada pieza de la historia encajase en una velocidad absurda, pero al mismo tiempo, el miedo crecía. Miedo de lo que escucharía. De lo que finalmente descubriría. Porque la verdad, cuando viene a la luz, no siempre libera. A veces, ella arranca el suelo. Llegando a la casa de Samuel, Mateo hesitó. La puerta era la misma de siempre. Verde, con pintura descascando. Pero ese día, parecía más imponente.
como la puerta de una caja fuerte que esconde una bomba. Golpeó 2 veces. Espero. Nada. Más un golpe, más fuerte. Y entonces la mazaneta se mostró lentamente. La puerta abrió, revelando la cara de un hombre viejo, de ojos profundos, que parecía ya saber por qué Mateo estaba allí. No vas a creer. Samuel no dijo nada. Solo hizo un gesto con la cabeza para que él entrara. La habitación estaba oscura, con las cortinas cerradas y un ventilador antiguo girando lentamente. Había fotos dispersas, libros apilados, y en el centro, una mesa con una carpeta. Sin decir una palabra, Samuel apuntó a la carpeta. Todo está ahí. La historia que nadie quiso contar. El corazón de Mateo se disparó. Era el encuentro más emocionante, no con una persona, sino con la verdad. Él abrió la carpeta y vio imágenes, documentos, cartas, nombres, fechas, y luego una foto de él mismo, todavía bebé, en el cuello de alguien que no era su padre. La cabeza saltó. Él no entendía. ¿Quién era ese hombre? ¿Por qué tenía una foto con él? Y fue ahí donde Samuel, con la voz baja, casi trémula, soltó: Mateo, el hombre que te creó no es quien piensas. Y tú, eres hijo de Diego. Mateo encaró a Samuel como si el suelo hubiese sumido bajo sus pies. Su mente giraba sin poder absorber todo de una vez. Eres hijo de Diego. Eso no tenía sentido, o lo hacía, y él es que nunca quiso ver. Durante toda la vida, pensó ser hijo de Joaquín Vargas, un hombre duro, reservado, que raramente ofrecía un gesto de cariño. Pero ahora todo parecía tener sentido. El distanciamiento, los ojos extraños, la frieza disfrazada de autoridad. La voz de Samuel temblaba, pero era firme. Su padre verdadero fue silenciado. Y lo que hubo con él, nadie tuvo coraje de contar. Mateo sintió el corazón apretado. Era como si toda su existencia hubiera sido construida sobre un secreto podrido. El tipo de verdad que, cuando viene a la luz, destruye todo alrededor. Una verdad que te arranca el aire. Y en ese instante entendió, lo que oyó en el cementerio no era solo un llamado. Era un grito de socorro de la sangre. Samuel dijo que Diego había sido acusado de desvío de dinero dentro de la empresa de la familia. Pero juraba inocencia hasta el último día. Joaquín, su hermano, fue quien lo denunció. Pero algo allí no golpea, Mateo. Las pruebas surgieron demasiado rápido. Y el silencio de todos era ensurdecedor. La revelación cayó como plomo. La verdad viene a la luz de forma cruel, y esa historia te va a mover. Porque lo que nadie esperaba era que Diego desaparecerá días después, sin dejar rastro. En ese momento, la policía documentó el caso como suicidio. Pero Samuel nunca lo creyó. Dijo que vio con sus propios ojos Diego entrar en la sede de la empresa un día antes de sumir, y salir escoltado por 2 hombres. Aquilo fue encenación. Diego fue sacado del mapa. Mateo apenas podía respirar. Tantas veces sintió que no pertenecía a esa familia, que el amor allí era racionado, como pan viejo. Ahora todo encajaba, dolorosamente. Con los ojos fijos en la carpeta sobre la mesa, Mateo vio fotos antiguas de Diego con una mujer desconocida y, en una de ellas, un bebé. Era él. La cara no dejaba dudas. Su madre, no era quien pensaba también. Ella fue alejada después de que Diego desapareció. Joaquín, si se casó con otra y te creó como si fuera de él. Nadie esperaba por eso. Era una sorprendente revelación que transformaba todo lo que él creía sobre su origen. Samuel agarró el hombro de Mateo con firmeza. Necesitas saber de una cosa. Diego nunca te abandonó. Él intentó volver. Pero fue impedido. La voz embargada de ese hombre tan callado hacía todo parecer aún más real. Las lágrimas descían sin esfuerzo ahora. Mateo estaba delante de la verdad que buscó sin saber, y ella doía más que cualquier golpe físico. El encuentro más emocionante no era con un padre ausente, sino con una identidad robada. En uno de los documentos, había el registro de una transferencia bancaria. Algo grande. Millones. Feita en nombre de Diego, horas antes de la desaparición.
Esa fue la pieza que encajó todo, dijo Samuel. Alguien lo usó como chivo expiatorio. Y luego lo apagó. Mateo se sentía en una de esas películas en las que el mocino pasa la vida siendo engañado hasta que, al final, todo se desmorona. Pero eso no era película. Era su vida. Y lo que pasó después te va a chocar. El más perturbador era pensar que su creación, cada gesto, cada enseñanza, cada bronca, venía de un hombre que eligió la mentira. Joaquín lo moldó como quien esculpe una imagen falsa. Mateo ahora entendía por qué nunca se sintió completo. Él creció siendo sombra de otro. Hijo de un fantasma, creado por un impostor. Y eso doía de una manera que ninguna palabra podría describir. Pero había más. Samuel reveló que, días antes de morir, Joaquín le pidió mantener a Mateo lejos de la verdad. Dijo que era para el bien de él. Esa frase, dicta tantas veces por tanta gente, ahora suena podre, falsa, manipuladora. Para su bien, ¿pero quién lo decidió? ¿Quién tuvo derecho a borrar a un padre, una madre, una historia entera? El final inesperado todavía estaba dibujando, y Mateo sabía que no podía más escapar de lo que vendría a seguir. Fue cuando Samuel abrió un cajón y entregó a Mateo una pequeña caja de madera. Diego dejó eso para ti. Le pidió que solo entregase cuando estuvieras listo. Mateo abrió lentamente, y dentro, había una cinta casete antigua, con el nombre Mateo escrito a mano. El corazón se disparó. La mano se saltó. Porque en ese instante entendió, la verdadera voz que escucharía ahora, vendría directamente del pasado. Mateo se quedó unos segundos parado, sosteniendo la cinta como si fuera una bomba relojio. El nombre escrito a mano temblaba delante de sus ojos, junto con sus propias manos. Eso era más que una grabación, era la voz del padre que nunca tuvo, venida de un tiempo en que todo todavía podía ser diferente. La idea de escuchar Diego por primera vez le aterrorizaba y encantaba al mismo tiempo. No vas a creer en esa historia. Pero ella estaba empezando a revelar lo que guardaba. Con el corazón disparado, llamó al viejo grabador que Samuel mantenía guardado hace décadas. El sonido chilló, rangiendo como si hubiera salido de un sótano olvidado. Y entonces la voz surgió. Baja. Rascante. Pero cargada de emoción. Mateo, si estás escuchando eso, es porque la verdad finalmente vino hasta ti. En ese instante, las lágrimas se han quedado sin que él se diera cuenta. Era el encuentro más emocionante, no con un cuerpo, sino con un alma. Diego hablaba como quien no sabía si tendría otra oportunidad. Contaba sobre los años de infancia con Joaquín, la relación que fue volviéndose amarga con el tiempo, las peleas por control de la empresa, los valores divergentes. Me temía, Mateo, porque sabía demasiado. Cada palabra era una hoja. Cada pausa, un soco en el pecho. Lo que pasó después te va a chocar. Diego confesó que tenía pruebas de que Joaquín lavaba dinero con nombres falsos. Y cuando amenazó con contar, fue silenciado. El más estarrecedor era percibir que todo fue meticulosamente orquestado. Diego sabía que corría riesgo. Mis días están contados, hijo, pero necesitas saber quién es. Mateo lloraba en silencio. Nunca oyó la palabra hijo de esa manera, tan cargada de amor, dolor y urgencia. Era como si cada segundo de grabación cosera un pedazo de su alma que estuvo rasgada toda la vida. La verdad viene a la luz, y ella doía más que cualquier mentira. Diego hablaba sobre su madre también, Elena. Una mujer dulce, pero que fue alejada de todo por amenazar revelar lo que sabía. Ella intentó protegerte, Mateo. Intentó luchar, pero lo quitaron de ella. La emoción engasgaba en la voz grabada, como si ni el tiempo pudiese aliviar el dolor de un padre arrancado a la fuerza de la vida del hijo. Era un secreto revelado tan cruel, que Mateo sentía como si hubiera vivido toda su infancia dentro de una historia inventada. En la grabación, Diego todavía citaba un nombre desconocido, Arturo. Un contador que habría ayudado a Joaquín a ocultar documentos, falsificar firmas, mover el dinero sucio. Si encuentras a Arturo, puede confirmar todo. Mateo anotó el nombre, incluso con la mente en colapso. Cada palabra, un nuevo peso. Pero él sabía, no podía volver atrás.
El final inesperado ya se estaba dibujando, y no había cómo romperlo. La grabación terminaba con un silencio pesado. Pero antes de eso, Diego decía: Mateo, mi mayor miedo no era morir, era usted crecer sin saber quién es. Nunca te olvides, tienes derecho a saber la verdad. Y de hacer con ella lo que nadie tuvo el coraje de hacer, justicia. Eso fue como un cuchillo atravesando un pecho ya herido. Esa historia te va a mover. Porque no es solo sobre secretos. Es sobre identidad, pertenencia, y coraje. Mateo desligó el grabador como quien encierra un capítulo sagrado. Se quedó allí, inmóvil, por largos minutos. Pensando. Sintiendo. Absorbiendo. El rostro mojado de lágrimas, el pecho arfando. Era como si finalmente hubiera nacido. No porque supiera todo, sino porque ahora sabía por dónde empezar. La duda de que el consumo era otra, hasta dónde estaría dispuesto a ir por esa verdad. Y fue ahí donde Samuel dijo, casi como quien suelta una bomba en medio del silencio: Arturo todavía está vivo. Y él vive aquí cerca. Mateo se volvió la cara lentamente, sintiendo un escalofrío en la columna. ¿Cómo? ¿Por qué nadie nunca habló de eso? ¿Y por qué aquel hombre, pieza clave de la historia, vivió tanto tiempo en silencio, a pocos cuadras de allí? Mateo se levantó, todavía sin decir nada. Pegó la cinta, guardó en el bolsillo con cuidado, como quien carga un pedazo del corazón. Y solo dijo una frase antes de salir: si todavía está vivo, tendrá que hablar. Mateo caminaba por las calles del barrio con la mente fervendo. El nombre Arturo parecía lavarse en su cabeza como una alarma. ¿Cómo pudo ese hombre vivir tan cerca, sabiendo de todo, y nunca haber dicho una sola palabra? El viento de la tarde soplaba fuerte, balanzando los árboles y levantando hojas secas. Cada paso era cargado de rabia, confusión y principalmente urgencia. Lo que estaba a punto de oír podría ser la pieza que faltaba en ese rompecabezas absurdo, o más una bomba a punto de explotar. Samuel le había dado la dirección: una casa simple, de fachada descascada, con cortinas pesadas que mal dejaban la luz entrar. Mateo paró frente a la puerta y respiró fondo. El corazón golpeaba fuerte, y todo dentro de él decía que aquel encuentro cambiaría el rumbo de la historia. No vas a creer en lo que descubrió allí. Era el tipo de escena que parece tomada de un thriller, pero era solo un hombre, lastimado por verdades, yendo detrás de quien ayudó a enterrarlas. Golpeó palmas. Nada. Tocó la campana. Un zumbido bajo soó por dentro de la casa. Y entonces, una sombra surgió detrás de la puerta. Un hombre bajo, calvo, con los ojos fondos, abrió solo una fresta. «Eres el hijo de Diego, ¿no?». La pregunta golpeó como un soco. Mateo solo se asintió. No necesitó explicar nada. Arturo sabía. Y, por alguna razón, parecía aliviado en verlo. Estaba esperando por eso hace años. Nadie esperaba por eso. Arturo lo dejó entrar. La casa era oscura, abadilla, con olor de papeles viejos y mofo. Las paredes estaban cubiertas por estantes llenos de carpetas, archivos, cajas. Era como si la memoria de todo estuviese allí, intocada, cerrada en silencio. Arturo se sentó despacio, como quien carga décadas de culpa en los hombros. He hecho parte de eso, Mateo. No directamente, pero ayudé a construir la mentira. Y ahora te contaré todo. La confesión comenzó. Arturo contó cómo, en ese momento, fue contratado por Joaquín para maquillar informes financieros de la empresa. Todo parecía limpio por fuera, pero por dentro era una verdadera tela de corrupción. Desviaciones, fraudes, manipulaciones. Y cuando Diego descubrió, intentó confrontar a su hermano. Te avisté a él para no hacer eso, pero él no me oyó. Quería justicia. Lo que pasó después te va a chocar: Diego fue traicionado por todos a su alrededor. Arturo reveló que Joaquín tenía contactos con políticos y delegados. Gente que debería favores. Y cuando se dio cuenta de que Diego no retrocedería, armó el escándalo financiero y desapareció con las pruebas. He visto cuando entregaron el expediente falsificado. Vi cuando fue llevado. Me calé.
La voz de Arturo fallaba. Era el dolor de quien no duerme en paz hace décadas. La verdad viene a la luz, pero junto a ella, viene la culpa. La más cruel de las compañeras. Mateo obvia en silencio, tragando seco a cada nueva revelación. El padre había sido acusado, exiliado, borrado, y todo por poder y dinero. Aquel hombre que lo creó como hijo, en realidad, destruyó su verdadero padre. Era sorprendente, revueltante, y al mismo tiempo, absolutamente necesario. Porque ahora, finalmente, todo tenía sentido. Y aunque Sedoesa, estaba listo para saber más. Arturo levantó lentamente hacia un armario escondido en la esquina de la sala, y de allí sacó una carpeta negra, envuelta en elástico. Aquí está todo. Copias, contratos falsos, movimientos bancarios. Puedo guardar eso, para cuando tuviera coraje. Mateo tomó la carpeta como quien segura el alma de alguien. Era más que papel. Era lo que quedaba de un hombre inocente. Un secreto revelado con décadas de retraso. Arriba de la carpeta, una carta. Escritura por Diego, dirigida a Arturo. Él decía, si estás leyendo eso, es porque mi hijo finalmente vino hasta ti. Dile a él que todavía hay una forma de limpiar mi nombre. Las manos de Mateo temen. La emoción era demasiado grande. El encuentro más emocionante pasaba allí, no con Diego, sino con la oportunidad de devolverle lo que tomaron injustamente. Y fue en ese momento que Arturo dijo, con la voz baja, pero tiene un problema, Mateo. Hay alguien que lo sabe todo, y que no te dejarás seguir adelante tan fácil. Mateo salió de la casa de Arturo con la carpeta en los brazos como si cargase dinamita. El peso de esas pruebas era físico, real, casi insoportable. Sabía que lo que estaba allí dentro podría limpiar el nombre del padre, pero también podría poner su propia vida en riesgo. La frase final de Arturo era un trueno dentro del pecho, hay alguien que sabe, y no te dejarás seguir. Era la anticipación de una confrontación. Y nadie esperaba por eso. En el camino de vuelta, se dio cuenta de un coche extraño al seguir. Disfrazadamente, miró por el retrovisor, vidrios oscuros, sin placas visibles, faros bajos demasiado para ser coincidencia. Intentó despistar, entró en calles aleatorias, pero el coche venía detrás. Lo que pasó después te va a chocar. Al parar en el semáforo, vio a un hombre bajar del vehículo y caminar hacia él. El instinto habló más alto, Mateo aceleró y sumió en medio del tránsito. El corazón martelaba como tambor de guerra. Eso no era paranoia, era advertencia. Alguien sabía que tenía las pruebas. Y ese alguien no quería que él fuera hasta el final. Cuando llegó a casa, trancó puertas, ventanas, desligó el celular y comenzó a examinar cada papel, cada número, cada nombre que Arturo entregó. La verdad venía a la luz, pero venía acompañada de miedo. Un miedo que solo siente quien sabe que movió con algo demasiado grande. En la madrugada, alguien golpeó a la puerta. 3 veces. Secas. Fuertes. Mateo congeló. Pegó un cuchillo de la cocina, incluso sabiendo que aquello poco serviría. Al mirar el ojo mágico, no vio a nadie. Pero en el suelo, había un sobre. Pegó con cuidado, manos triples. Dentro, solo una frase escrita en letras grandes, estás cavando tu propia cova. Era un aviso directo. Frío. Cruel. Chocante. Esa historia te va a mover porque la verdad a veces cobra un precio demasiado alto. Mateo sabía que ahora no se trataba más solo de justicia. Se trataba de supervivencia. Tenía que ser estratégico, rápido e inteligente. Pienso en entregar todo a la policía, pero una parte de él desconfiaba que eso podría no ser seguro. ¿Y si tuvieran gente dentro? ¿Y si Joaquín todavía tuviera brazos infiltrados por todos lados? Nadie sobrevive tanto tiempo en el poder sin alianzas peligrosas. El final inesperado se acercaba, y estaba más oscuro de lo que él imaginaba. Él decidió buscar a alguien de confianza, Beatriz, una periodista investigativa con quien había estudiado en la juventud. No se hablaban hace años, pero ella era conocida por derribar políticos, empresarios y jefes de milicia con un solo reportaje.
Si alguien podría ayudarlo sin interés, era ella. Llegó del teléfono público más cercano. La voz de ella del otro lado sonó firme: me encuentra en 30 minutos. Pero viene solo. Era el encuentro más emocionante en años, y tal vez su única oportunidad. Beatriz lo recibió en un café alejado del centro. Usaba gafas oscuras incluso por la noche. Antes de cualquier palabra, ella miró para él con seriedad: si has traído lo que estoy pensando, tu vida ha cambiado para siempre. Mateo mostró la carpeta. Ella leyó rápido, con mirada clínica, marcado por la experiencia de quien ya vio podrido de cerca. Y luego murmuró: no tienes noción de lo que estás en las manos. Eso aquí, derribamos gente grande. Un secreto revelado que podría convertirse en manchete o tragedia. Ella explicó que ya había escuchado rumores sobre Diego, sobre el esquema de lavado, pero nunca había pruebas. Y ahora están aquí. Solo que eso tiene un precio, Mateo. Y necesito saber, ¿estás dispuesto a pagar? Él pensó en todo. En la cinta. En la carta. En el dolor de la madre. En el silencio de Samuel. En la cobardía de Arturo. Pienso en el niño que él fue, aquel que vivía preguntándose por qué el padre nunca lo abrazaba. Sí. Él respondió. Necesito ir hasta el final. Beatriz pidió 3 días. Dijo que necesitaba verificar todo, cruzar datos, proteger fuentes, garantizar la publicación en un canal seguro. Pero advirtió: necesita asumir por mientras. Si saben que está involucrado en eso, no van a pensar 2 veces. Mateo aceptó. El peso de la decisión era inmenso, pero por primera vez, sentía que estaba haciendo algo que valía la pena. No creerás dónde va a parar esa historia, pero la próxima curva puede ser fatal. Antes de salir, ella entregó un billete. Esto es para cuando todo esté a punto de explotar. Mateo leyó rápidamente: una dirección, una contraseña, y el nombre de un hombre que podría protegerlos y todo de ese error. Era como un último respiro antes del buceo final. Porque lo que seguiría no sería solo peligroso, sería decisivo. Y ya no tenía. Mateo pasó los 3 días siguientes escondido en un pequeño chalet alquilado por Beatriz, lejos de la ciudad, donde ni señal de celular llegaba derecho. Cada hora que pasaba, el peso de la espera se tornaba insoportable. No podía salir, no podía conectar a nadie, y su única compañía eran los propios pensamientos, y los fantasmas del pasado que ahora parecían conversar con él cada silencio. Era como estar en medio de una película en la que no sabes si es el héroe o el próximo a desaparecer. La ansiedad aumentaba conforme las horas se arrastraban. Dormía mal, con sobresaltos, acordando de pesadillas donde hombres de negro lo arrastraban por los corredores de la antigua empresa de Joaquín. En uno de ellos, oía la voz del padre diciendo: no dejes ahora. Era demasiado emocionante para ser solo sueño. Era casi un llamado. Y no creerás en la fuerza que encontró en medio del miedo. Porque lo que estaba por venir, era aún mayor. Beatriz solo mandaba entradas cortas, entregadas por un motoboy anónimo, todo caminando. Agente firme. En uno de ellos, un extracto más enigmático: la verdad tiene precio. Y alguien está pagando por ella en este momento. Mateo se arrepió. Alguien había sido alcanzado. ¿Quién? ¿Cómo? La verdad estaba a punto, pero no sin consecuencias. Lo que pasó después te va a chocar. En el tercer billete, Beatriz reveló que alguien había desaparecido. Era Arturo. Sumió del día a la noche. Casa vacía, documentos dispersos, sin señal de arrombamiento. Mateo sintió el estómago girar. Ese hombre, a pesar de los errores, era una pieza fundamental. Si lo tomaron de escena, era porque las cosas estaban siendo serias. Chocante revelación: no solo estaban observando, estaban actuando. Alguien, en algún lugar, tenía prisa para silenciar todo de nuevo. Y ahora, era el próximo objetivo visible. Beatriz decidió adelantar todo. Legó un número no rastreable. La voz de ella vino firme, pero trémula: estamos entrando al aire mañana. Quiero vos conmigo en la redacción. Mateo hesitó. Era peligroso.
Pero él sabía, no podía escapar de lo que ayudó a construir. Todo dentro, respondió, con la misma valentía de quien ya perdió todo y ahora solo tiene la verdad. El encuentro más emocionante no era con una persona, era con el propio propósito. En la redacción, la tensión era palpable. Telas con documentos, chequeos de última hora, abogados revisando cada línea. Mateo llegó con la carpeta en manos y el corazón en la boca. Beatriz lo presentó al equipo como el hombre que lleva el nombre del padre y la misión de limpiar su historia. Era demasiado emocionante escuchar aquello. Por primera vez, sentía que estaba haciendo parte de algo mayor. Algo que importaba. La verdad venía a la luz, en vivo. El reportaje fue al aire en horario noble. Denuncias detalladas, documentos inéditos, grabaciones rescatadas, pruebas visuales. El nombre de Joaquín Vargas estampó todos los titulares. El imperio de la mentira, la verdad enterrada por décadas. No creerás en el impacto, empresarios, políticos y antiguos aliados fueron citados. El país entero asistía, indignado. Comentarios explodían. Era como si finalmente la herida comenzaba a ser expuesta. Mateo vía de la sala de producción, en silencio. Lloró. No de tristeza, sino de alivio. Por Diego. Por Elena. Por él mismo. La justicia, aunque tardía, había comenzado a moverse. Pero lo que no sabía es que el impacto de este reportaje era mayor de lo que todos imaginaban. Y lo que pasó después, no estaba en el guión. Era el tipo de final inesperado que ningún periodista oría escribir. Horas después de la exhibición, un coche negro paró frente a la redacción. Dos hombres bajaron, caminaron hacia la puerta principal, dejaron una caja y se fueron. Dentro, solo una cinta casete. Con el nombre Joaquín descrito a mano. Mateo tremió. Era como si los muertos estuvieran, una vez más, queriendo hablar. Y lo que seguiría, podía cambiar todo. La cinta dejada en la redacción quemaba las manos de Mateo. El nombre Joaquín descrito a mano hacía su sangre gelar. Era imposible no pensar que ese objeto podría contener el último secreto, el último hilo suelto, o la última trampa. El silencio en la sala era absoluto. Todos esperaban que él dijera algo. Pero Mateo solo tomó el grabador, puso la cinta y apretó el play. Y lo que él oyó, no vas a creer. La grabación comenzó con ruidos de fondo, pasos, ruido de papel, un leve pigarro. Entonces la voz surgió. Era Joaquín. Sin prisa, sin culpa, solo certezas. Si estás escuchando eso, es porque perdió. La arrogancia impregnaba cada sílaba. Él continuaba, Mateo, no entiendes el juego. Su padre era débil. Creía que había justicia. Pero la verdad, chico, es que quien tiene el poder decide lo que es cierto. Lo que pasó después te va a chocar. Joaquín sabía de todo, incluso de los pasos de Mateo. La cinta era una confesión, pero no como Mateo esperaba. Era otro monólogo, un manifiesto de alguien que se creía invencible. Usted nació del hombre equivocado. Y hice lo que era necesario para proteger el nombre de la familia. Era una verdad cruel, despida, directa. Chocante revelación, Joaquín asumía el control del destino como quien dicta reglas de un tablero. Y dejaba claro que, incluso muerto, todavía intentaba vencer. Mateo se sentía hundiendo. Oír aquello era como llevar socos sin poder defenderse. Pero la parte más perturbadora todavía estaba por venir. Joaquín hablaba sobre Beatriz. Ella piensa que puede usar eso contra mí. Pero todo tiene un precio, Mateo. Todo. La grabación contenía fechas, lugares, detalles de encuentros, teléfonos. Era como si fuera hecha para ser escuchada en ese momento exacto. La verdad viene a la luz, pero ella también puede ser usada como amenaza. Al final de la grabación, una frase, si quieres proteger a quien todavía te queda, destruya esa cinta. Mateo dejó el aparato. El silencio volvió a la sala como un soco en el estómago. Era un ultimátum. La confesión de un hombre que, incluso muerto, todavía manipulaba el juego. El encuentro más emocionante con el origen de todo había terminado de suceder, pero en vez de traer paz, trajo fuego.
Beatriz tomó la cinta, miró los ojos de Mateo y dijo, esto no puede sumir. Es la prueba final. Él aceptó, pero sabía que ahora todo había cambiado. No solo estaban exponiendo un crimen, estaban cutucando un imperio podrido, que incluso sin cabeza todavía tenía brazos. Y nadie esperaba por eso. La lucha, ahora, era por supervivencia. Decidieron hacer copias de la cinta y enviarla a periodistas socios en otros países. Mateo grabó un vídeo explicando todo, para el caso de algo suceder. Fue una noche de tensión, de despedidas silenciosas y de coraje envuelto en el estómago. El reportaje ya estaba en el aire, pero ahora era guerra. Lo que pasó después te va a chocar, porque no era más sobre el pasado. Era sobre impedir que el ciclo continuase. A la mañana siguiente, una noticia, Beatriz había desaparecido. La redacción fue invadida. Los servidores borrados. Pero una copia de la cinta, enviada en la madrugada anterior, ya estaba en manos de una emisora internacional. Mateo supo en aquel momento que la guerra había comenzado. El final inesperado de la historia todavía estaba en curso. Pero él estaba listo para lo que viniera. Él salió de la ciudad el mismo día. Llevaba consigo solo una mochila, un pendrive con todo, y una misión, terminar lo que su padre comenzó. Porque ahora no era solo Mateo Vargas, era el legado de una verdad que rechazaba ser enterrada. Mateo dejó la ciudad al amanecer, con el cielo todavía tingido de un azul frío y sin vida. El aire parecía más denso, como si el mundo supiera que él estaba huyendo de algo mayor que él mismo. En el maletero, solo lo esencial, ropa, comida enlatada. Un pendrive con las pruebas y la última copia de la cinta con la confesión de Joaquín. Él ya no sabía si era perseguido o solo paranoico. Pero una cosa era cierta, no podía parar ahora. Mientras dirigía por una carretera desierta, Mateo revisaba mentalmente cada paso dado. Desde el susurro en el cementerio hasta ese momento, todo parecía parte de un guión imposible de predecir. No vas a creer cómo todo se conectaba ahora. Era como si Diego estuviese conduciendo cada movimiento del hijo, incluso años después de su muerte. La justicia que él tanto deseaba, estaba finalmente ganando voz. Mateo siguió hasta la dirección del billete dejado por Beatriz. Era un galpón abandonado, aislado, rodeado por mato alto. Él se detuvo durante unos minutos antes de entrar, esperando una trampa, una emboscada, o tal vez una última oportunidad. Al atravesar la puerta de metal enferrujada, fue sorprendido por una figura, un hombre, de terno, barba grisalá, semblante firme. Eres el hijo de Diego. Sabía que ese día llegaría. Lo que pasó después te va a chocar. El hombre se presentó como Alonso, ex seguridad personal de Diego. Uno de los pocos que sabían de la verdad, pero fueron pagados para asumir con ella. Pero cuando supo que estabas vivo, decidí esperar. Esperar que me encuentres. Alonso reveló que guardaba documentos sigilosos, audios, fotos e informes ocultos en arcas anónimas, esperando que un día alguien tuviera valor de exponer todo. La verdad viene a la luz, y trae más de lo que imaginaban. Mateo recibió un sobre con una sola frase: entregue esto cuando el miedo sea mayor que el coraje. Dentro, había instrucciones de acceso a cuentas offshore en nombre de empresas fantasmas. Pruebas definitivas de que Joaquín movió millones por fuera. Y aún más impactante, nombres. Personas influyentes. Jueces, senadores, policías. Todos comprados. Un secreto revelado que podía derribar una estructura entera. Y ahora era el portador de eso todo. La reacción de Mateo fue inmediata: necesitaba salir del país. Alonso le ayudaría a cruzar la frontera con identidad falsa. Pero no antes de grabar un nuevo vídeo, su propia confesión, su versión de la historia. Si ese es mi fin, que al menos alguien sepa por qué yo luché. Era demasiado emocionante verlo encarar la cámara, con los ojos rojos y la voz firme. El encuentro más emocionante era con el propio destino. Antes de partir, Mateo dejó una carta con Alonso. Si no vuelvo, envíe eso a la redacción. Era su último recurso. Un plan de contención para cuando todo desabase. Sabía, lo que sucedió hasta allí fue impactante, pero lo que seguiría, podía ser fatal. Porque la verdad cobra caro.
y nadie más que lo entendía ahora. Al cruzar la frontera clandestinamente, bajo lluvia fina y con un nuevo nombre en los documentos, Mateo miró una última vez hacia atrás. Se sentía el corazón dividido entre miedo y deber. Había dejado todo, su casa, su identidad, su antigua vida. Pero a cambio, llevaba algo aún mayor, la misión de liberar la verdad. Y eso no tiene precio. En el hotel donde se escondió esa noche, recibió un mensaje anónimo: ellos saben que has salido. No confíes en nadie. Y junto con ella, una imagen. Una print de su vídeo, ya basado en las redes sociales. Miles de compartir. Comentarios en furia. Manchetes estoirando en los portales. La verdad había sido liberada, y ahora nadie podía más segurla. Mateo pasó días en silencio, escondido entre fronteras, ciudades sin nombre e identidades prestadas. Cada mensaje que recibí era un hilo de esperanza y miedo. Sabía que su imagen se había extendido, y con ella, la verdad que él juró proteger. Pero ahora, sin Beatriz, sin Alonso, y con todos los contactos calentando uno a uno, comenzó a preguntarse: ¿hasta dónde vale la pena ir por justicia? El silencio del mundo comenzaba a tragar su coraje. Fue cuando recibió un correo electrónico anónimo, con un solo enlace. Al abrir, un vídeo comenzó a tocar. Era Beatriz. Cabellos desordenados, ojos rojos, voz débil. Si estás viendo eso, es porque no podemos ir hasta el final, pero todavía puedes. Era demasiado emocionante para ser asistido sin llorar. No creerás en las últimas palabras de ella, Mateo. La verdad solo vence si alguien está dispuesto a morir por ella. El vídeo revelaba que Beatriz había descubierto una lista de nombres aún no divulgados. Personas que financiaron la estructura criminal desde el principio. Estaban en los bastidores, invisibles, pero controlaban todo. No tienen rostro, Mateo. Pero tienen ojos en todas partes. Era como mirar a un monstruo sin cuerpo, una sombra que se extendía por décadas. Lo que pasó después te va a chocar: un nombre en esa lista era conocido de Mateo. Íntimo. Camila, su exnovia. Periodista, articulada, aparentemente idealista. Había ayudado a Beatriz en un proyecto antiguo, pero luego desapareció del circuito. Mateo casi no creyó. Pero las pruebas estaban allí. Transferencias, encuentros ocultos, reuniones con Joaquín años atrás. La verdad venía a la luz, y feria de una manera nueva. Un secreto revelado que dilaceraba no solo el pasado, sino también todo lo que él creía sobre el amor. Él sintió el suelo abrirse. Camila era su último recuerdo de una vida normal. Alguien que conoció antes de todo ruir. La idea de que ella formaba parte de aquello lo destruía por dentro. Pero ahora, ella era la llave. Estaba viva, influyente, y más cerca de los bastidores que cualquiera. El encuentro más emocionante podría ser también el más peligroso. Y aún así, Mateo sabía, necesitaba verla. Con ayuda de una conexión de la antigua redacción, consiguió un número. Ligó. La voz de ella atendió con frieza: «Amoró, Mateo». Como si ya supiera que ese día llegaría. Él le pidió que la vea. Ella aceptó, pero con una condición: sin grabaciones. ¿Sin preguntas? El encuentro sería en un restaurante alejado, al final de la ciudad. El tipo de lugar donde el tiempo parece parar. Donde la verdad y la mentira se sientan a la misma mesa. Cuando la vio, el corazón se disparó. Ella parecía la misma, pero la mirada, no. Había algo calculado allí. Un distanciamiento que doía más que cualquier confesión. Camila fue directa: el mundo no cambia con verdades, Mateo. Cambia con poder. Y todavía no lo has entendido. No vas a creer en lo que dijo después: te he amado. Pero ahora, yo lucho por otra causa. La conversación duró poco. Pero fue suficiente para Mateo entender: ella sabía de todo. Y más que eso, ella ayudaba a proteger lo que Joaquín construyó. ¿Por miedo? ¿Por dinero? ¿Por influencia? No importaba. El final inesperado de esta historia comenzaba a dibujarse. Y ahora, Mateo necesitaba elegir: proteger a quien un día amó,
o seguir hasta el final, aunque eso costaba lo que quedaba de su alma. Mateo salió del restaurante con el mundo desabando dentro de él. La conversación con Camila había sido corta, pero devastadora. Él caminaba por las calles como un fantasma, de ojos abiertos, pero sin ver. La ciudad alrededor parecía indiferente al caos que fervía en su pecho. ¿Y lo que él sentía? No era solo rabia o dolor. Era duelo. El duelo por una vida que jamás existió. Por un amor que quizás haya sido usado como distracción. Por una inocencia que nunca volvería. Esa noche, Mateo recibió otro mensaje anónimo. Era un vídeo. Kurt. Solo unos segundos. Pero suficiente para congelar su espina, Beatriz, amarrada, en un galpón oscuro, diciendo, ellos saben dónde está. Y entonces la imagen cortaba. Era una trampa. Un mensaje claro. Nadie estaba seguro. La verdad venía a la luz, pero el precio era cada vez más alto. No vas a creer en lo que decidió hacer después de eso. Volvió al hotel, destruyó el chip del celular, tomó la mochila y partió. Había una sola cosa que hacer, ir hasta ese galpón. Sabía que era arriesgado. Tal vez fatal. Pero no podía abandonar a Beatriz. Y más que eso, no podía abandonar a quien se había convertido. El encuentro más emocionante de toda su jornada sería con el coraje que él ni sabía que poseía. Al llegar al galpón, el ambiente estaba demasiado silencioso. Él entró despacio, pasos ligeros, respiración contida. El aire era pesado, húmedo, con olor de aceite y polvo. La luz entraba por frestas en la pared, iluminando solamente fragmentos del espacio. Y entonces él vio. Una silla en el centro, cuerdas sueltas. Beatriz no estaba más allá. En su lugar, una carpeta. Y dentro, una carta. Escritura por ella. De sí mismo. Y lo que estaba escrito te va a chocar. Mateo, si estás leyendo eso, es porque estoy muerta. Pero no siente culpa. Sabíamos que eso podía suceder. He guardado aquí lo que descubrí en las últimas 48 horas. Use eso. Exponga todo. Haga valer. Eres la última pieza viva de la verdad. Sus manos temían. Las lágrimas vinieron antes de que él pudiera entender lo que había sucedido. Era sorprendente. Irreversible. Pero también era definitivo. El ciclo necesitaba ser roto. Dentro de la carpeta, había documentos que no estaban ni en el expediente original. Vídeos de reuniones secretas. Audios. Nombres. Nombres nuevos. Entre ellos, Mateo Vargas, considerado riesgo en potencial. Si no se silencia, debe ser desmoralizado. La verdad venía a la luz, y ahora él sabía, estaba marcado. No solo por cargar un legado, sino por atreverse a cuestionar el sistema. Por no callarse. Él salió del galpón con la carta de Beatriz en el pecho. Hizo copias del contenido. Envió a 3 periodistas en 3 países diferentes. Ha creado un sitio con acceso seguro. Subió los archivos. Dejó todo programado. Si algo le sucediese, la verdad seguiría viva. Porque ahora no era más sobre justicia. Era sobre memoria. Sobre legado. Sobre no permitir que el silencio gane. En la última noche, Mateo se sentó al borde del mar. Ojo el horizonte. El sol se ponía con una calma que contrastaba con todo lo que había vivido. Y luego grabó su último mensaje. Si estás escuchando eso, es porque mi tiempo acabó. Pero no la historia. Porque ella es mayor que yo. Mayor que mi padre. Ella es sobre ti. Sobre el coraje que cada uno carga. La verdad solo sobrevive cuando alguien decide mantenerla, aunque solo. Y allí, entre el sonido de las ondas y el viento que cortaba su rostro, él sonrió. Por primera vez en mucho tiempo. Una sonrisa pequeña, cansado, pero verdadera. Porque él sabía, lo que escuchó en el cementerio, salvó su vida. No por haberlo mantenido vivo, sino por haberlo hecho despertar.
Y por más que todo haya sido doloroso, la verdad, siempre vale el riesgo. Ahora deje un instante y se pregunte. ¿Cuántas verdades ya silencio por miedo? ¿Cuántas veces has tragado la duda, aceptó lo que te dijeron, y siguió adelante como si nada estuviera equivocado? Mateo Vargas podía haber hecho lo mismo. Él podía haber ignorado ese susurro en el cementerio. Podría haber vuelto a casa, cerrado los ojos, y dejar todo seguir como estaba. Pero él eligió escuchar. Ha elegido seguir. Ha elegido descubrir. Incluso cuando la verdad parecía mayor que él. Incluso cuando todo decía para desistir. Esa historia no es solo sobre un hijo en busca del padre. Es sobre alguien que decidió no ser cómplice del silencio. Es sobre el coraje de levantar preguntas cuando el mundo entero exige que calices. Es sobre justicia. Pero también es sobre redención. Y sobre amor, el tipo de amor que sobrevive hasta la muerte. ¿Qué despertó esa historia en ti? ¿Has vivido algo parecido? ¿Alguna vez desconfió que había algo más detrás de lo que te contaron? ¿Qué harías en el lugar de Mateo? La verdad tiene un costo. Y a veces, el precio es demasiado alto. Pero cuando elegimos sustentarla, incluso con miedo, incluso herido, incluso solo, dejamos un legado. Y legados como el de Mateo no desaparecen. Ellos inspiran. Ellos alertan. Ellos salvan. Si esa historia te movió, imagina lo que todavía está por venir. Se inscribe ahora y activa el sinino para no perder ninguna narrativa que puede cambiar su día o su vida. Porque aquí, cada historia tiene un motivo. Y cada motivo, tiene una verdad esperando para ser escuchada.